Hola a todos. Este es el canal de la enciclopedia. El libro que interpretaremos en este episodio es El niño autónomo, la ciencia y el sentido de darles a sus hijos más control sobre sus vidas. Este es un libro sobre la educación entre padres e hijos. Creo que mientras seas padre, este libro te atraerá. El crecimiento autónomo significa permitir que los niños se motiven a sí mismos. No tienen que apresurarse a completar las tareas asignadas por los maestros todos los días. Pueden tomar la iniciativa para completarlas. Después de ir a la universidad, no tienes que preocuparte por eso. Trabajarán duro y progresarán por sí solos. En resumen, no hay necesidad de preocuparse por eso. Tú también puedes prosperar por tu cuenta. Si su hijo realmente tiene motivación propia, se convertirá en un envidiable niño ajeno. Eso sí, es posible que aún no tengas hijos, no importa, puedes imaginarte como padre para repasar la educación que has recibido. La automotivación es muy importante. Después de todo, hemos escuchado muchos casos como este. Los niños siempre han sido la envidia de los demás. Por ejemplo, han aprobado antes el examen de piano nivel 9, o sus notas siempre han sido muy buenas y haber sido admitido en una universidad prestigiosa. Sin embargo, cuando se logró el objetivo, perdí la motivación para seguir adelante, aunque pasé el 9º nivel de piano, nunca quise volver a tocar el piano, mis calificaciones siempre han sido muy buenas y fui admitido en una prestigiosa universidad. Pero también perdí la motivación para estudiar y jugar juegos todos los días. Si los niños pueden motivarse a sí mismos, estas situaciones definitivamente no sucederán. Después de ser admitidos en la universidad y lograr sus objetivos, los niños automotivados encontrarán nuevas metas para sí mismos. Si encuentran contratiempos, los niños automotivados se animarán y no se sentirán abrumados por los contratiempos. Por lo tanto, en comparación con habilidades específicas como saber un idioma extranjero o un instrumento musical, la conducción autónoma se parece más a una metahabilidad, que es la motivación subyacente para que una persona aprenda y mejore sus habilidades. Sin duda, todos conocemos los beneficios de la automotivación, y todos los padres tienen una respuesta sobre cómo cultivar la automotivación, que consiste en dominar los estándares para manejar a sus hijos. No puedes ignorarlo y no puedes controlarlo demasiado estrictamente. De hecho, muchas personas tienen esta experiencia. Cuando eran jóvenes sus padres eran muy estrictos y les exigían mucho, tuvieron que aprender esto y aquello sin preguntarse si les gustaba. Esto reduce enormemente mi motivación, simplemente hago recados y no tengo ninguna motivación propia. Sin embargo, los padres no pueden estar demasiado relajados y pedirles a sus hijos su opinión sobre todo, no harán nada que no les guste. Esto hará que el niño sea obstinado e irracional, y no habrá ningún rastro de fuerza autónoma. Si lo controlas, morirá, si lo dejas ir, será un caos. Esto se ha convertido en un dilema al que se enfrentan muchos padres a la hora de cultivar la automotivación de sus hijos. ¿Por qué ocurre este problema? Este libro nos dice que se debe en gran medida a que estos padres tienen problemas con la educación de sus hijos. Solo ajustando la propia visión de la educación desde abajo hacia arriba puede convertirse en realidad el crecimiento autónomo. De lo contrario, por mucho que lo intente, será en vano. En ese caso, solo caerá en el dilema de si lo controlas, morirás, y si lo dejas ir, será un caos. Medio. Hay dos autores de este libro, uno es un neuropsicólogo clínico estadounidense y el otro es un experto en educación heurística. Por lo tanto, en el libro, además de ricos casos prácticos, las sugerencias y métodos del libro tienen una base científica sólida. Dijeron algo en el libro que es muy impresionante: usted es el consultor de su hijo, no el jefe. Esta frase es en realidad la clave para cultivar la automotivación de los niños. Desde un jefe hasta un consultor, los padres deben darles a sus hijos más orientación, mucha autonomía. Afortunadamente, este libro no solo proporciona a los padres requisitos sino tampoco soluciones. A continuación, usaremos 3 partes para explicar las soluciones de los autores. Cuando los padres dan más autonomía a sus hijos, estos pueden enfrentar dificultades y cómo afrontarlas para superarlas y promover el crecimiento autónomo de los niños. Primera parte. Veamos primero la primera parte. Antes de comenzar, déjame hacerte una pregunta. Cuando conociste este libro por primera vez, ¿cómo esperabas su contenido? Creo que muchos padres tendrán esas expectativas y esperan que este sea un libro lleno de información útil. Lo mejor es tener un manual de funcionamiento que nos indique cuánto tiempo es adecuado que nuestros hijos estudien al día, cuántos cursos debemos realizar para que nuestros hijos no se aburran, cuánto debemos gestionar los deberes de nuestros hijos, etc. Siempre que existan esos detalles cuantificados, si los sigue, podrá permitir que sus hijos logren un crecimiento autónomo. De hecho, mientras los padres piensen de esta manera, ya habrán cometido un error previo. Sé que hay un dicho: no puedes dejar que tus hijos pierdan en la línea de salida. ¿Estés o no de acuerdo con esta frase? ¿Significa que el punto de partida es muy importante? ¿Tener la ventaja de ser el primero en moverse salvará? ¿Tienes 20 años de lucha? ¿O crees que el punto de partida es muy importante? No importa, la vida es una carrera de fondo, la clave está en ver si puedes perseverar. Tan pronto como piensas así, ya estás limitado por este pensamiento.
Siempre que considere la vida de su hijo como una competencia con los demás, ya sea que se trate de obtener buenas calificaciones, ir a una buena universidad o encontrar un buen trabajo, de hecho, el objetivo final es cruzar la línea de meta. Mientras el objetivo sea cruzar la línea de meta, solo hay un límite en lo que los padres pueden hacer para ayudar a sus hijos. Ya sea encontrar un buen maestro o ir a una buena escuela, se trata esencialmente de despejar los obstáculos en el camino tanto como sea posible. Al final, depende de los niños cruzar la línea de meta con sus propios esfuerzos. Esta forma de visión de la educación, en resumen, es en realidad un modelo de desafío-esfuerzo. Al criar a sus hijos bajo este modelo, los padres se concentrarán en ciertas metas, como ingresar a la universidad, aunque algunos obstáculos se pueden superar, no hay solución para los esfuerzos de sus hijos. Esto plantea un problema: ¿cuál es el crecimiento autónomo que esperan los padres bajo este modelo? Es decir, las condiciones para la preparación de los padres no son tan buenas, pero los niños aún pueden trabajar duro por sí mismos, perseverar y finalmente cruzar la frontera. Línea de meta. Bajo este modelo, es natural que surja una situación en la que, si lo controlas, morirás; si lo dejas ir, será el caos. Lo que importa es si el niño trabaja duro o no. Si el niño no trabaja lo suficiente, este modelo no da solución, por lo que los padres caerán en la ansiedad y en un dilema. No basta con tener demasiado control, ni tampoco basta con tener muy poco control. Mientras este modelo siga vigente, este problema puede no tener solución. La profunda idea de este libro es ayudar a los padres a romper con el modelo de desafío-esfuerzo y cambiar a otros modelos. ¿Cambiar a qué? Generalizo este modelo al modelo de presión-sentido de control. Después de cambiar a este modelo, la atención de los padres ya no se centra en un objetivo determinado, sino que vuelve al niño y presta atención a la presión del niño. La solución para dejar que los niños crezcan ya no es depender únicamente de los esfuerzos de los niños, sino también de la sensación de control que los padres brindan a sus hijos. En este punto, es posible que primero tenga una pregunta: ¿por qué este modelo ejerce presión en el núcleo? De hecho, es muy sencillo, porque el estrés es un factor más básico y es el motor del crecimiento de los niños. Si un niño se transfiere a una nueva clase y los maestros y compañeros de clase son todos extraños, esto definitivamente generará mucha presión para el niño. Si este niño puede soportar la presión y está dispuesto a tomar la iniciativa para conocer nuevos compañeros de clase y explorar cosas nuevas, podemos decir que tiene una automotivación relativamente fuerte. Si un niño está siempre en su zona de confort y no prueba cosas nuevas ni desafía dificultades superiores, no habrá presión, pero no habrá motivación para crecer. Entonces, hasta cierto punto, la presión es la fuente de motivación para el crecimiento autónomo. Sin embargo, los padres deben prestar atención al estrés no solo porque puede motivar el crecimiento, sino que, lo que es más importante, también puede causar daño a los niños. Como se menciona en el libro, el sistema de respuesta al estrés del cerebro humano afecta el comportamiento humano a través de dos hormonas. Uno es adrenalina y el otro es cortisol. Son estas dos hormonas las que hacen que el estrés muestre sus dos caras. La adrenalina es una hormona que puede estimular el potencial. Quizás hayas oído que un niño fue atropellado por un coche y sus padres pudieron salir disparados con gran fuerza y levantar el coche rápidamente. En realidad, esto es lo que hace la adrenalina. Cuando nos enfrentamos a una crisis, el sistema de respuesta al estrés liberará rápidamente adrenalina, lo que permitirá a las personas desarrollar un potencial que normalmente no pueden liberar. Por eso, bajo cierta presión, los niños pueden desempeñarse excepcionalmente bien y ganar confianza. Si el estrés persiste, se libera cortisol. Esta hormona originalmente ayuda al cuerpo a enfrentar ambientes de alto estrés, pero si el cortisol en el cuerpo de un niño permanece alto durante varias semanas o meses, tendrá un impacto en la capacidad de memoria de la persona. Esta es también la razón por la que las capacidades de aprendizaje de los niños disminuyen bajo otros tipos de estrés. De hecho, si los factores de estrés se pueden eliminar rápidamente, el cortisol en el cuerpo del niño puede volver a niveles normales, por lo que no dañará el crecimiento del niño. Incluso los accidentes estresantes pueden dejar una profunda impresión en los niños. La próxima vez que se encuentren con una situación similar, no se estresarán tanto, es decir, los niños crecen bajo presión. El Consejo Científico Nacional sobre Desarrollo Infantil también divide el estrés en tres categorías: estrés positivo, estrés tolerable y estrés tóxico. La presión positiva es esa sensación de estar emocionado y nervioso cuando llevas mucho tiempo entrenando y estás a punto de actuar en el escenario. Este tipo de presión a menudo permite que los niños desarrollen plenamente su potencial y se desempeñen mejor. El estrés tolerable generalmente significa que los niños necesitan enfrentar situaciones que escapan a su control, como padres peleando o siendo intimidados por otros en la escuela. Aunque es difícil para los niños lidiar con este tipo de presión por sí solos, con el apoyo y la ayuda de los adultos que los rodean, este tipo de presión en realidad puede ayudar a los niños a volverse más fuertes. El estrés tóxico es estrés que causa daño, ya sea como resultado de un insulto severo o como resultado de estar estresado durante un periodo prolongado sin ayuda o apoyo. Este tipo de presión afectará gravemente la salud del niño, lo volverá sensible y vulnerable e incluso causará daños irreversibles al cerebro. Para usar una analogía, un niño es como un automóvil en marcha y crece rápidamente.
La presión es el sistema de potencia de este coche, cuanto mayor sea la presión, más potente será el coche, pero también hará que sea más fácil perder el control y volcar. Si hay un panel de estrés, entonces prestar atención a este panel es en realidad prestar atención a la motivación de crecimiento del niño. Para los padres, lo más importante para cultivar la automotivación de sus hijos es estar atentos al panel de control del estrés. Permítales experimentar un estrés más positivo, bríndeles suficiente apoyo cuando se encuentren con un estrés tolerable y evite el estrés tóxico tanto como sea posible. La segunda parte. A estas alturas creo que te has dado cuenta de la importancia que tiene el estrés en el crecimiento de los niños. Pero entonces vuelve a surgir la pregunta, ¿por qué el crecimiento de los niños puede depender de la sensación de control que les dan los padres después de que estos se centran en el estrés? Según lo dicho antes, bajo este modelo, si los padres quieren ayudar a sus hijos, en realidad quieren ayudarlos a enfrentar presiones que pueden causar daño. ¿Qué causa estas presiones? Significa que el niño se encuentra con un problema que escapa a su control y no puede resolverlo por sí mismo. También se menciona en el libro que lo principal en el cerebro que ayuda a resolver el estrés es la corteza prefrontal, que está relacionada con las funciones cognitivas humanas, como ser responsable de la planificación organizacional, el juicio y la toma de decisiones, y lo más importante, el impulso. Control. Sin embargo, tiene un problema, y es que madura muy tarde. La función de toma de decisiones y juicio de la corteza prefrontal no madurará hasta los 25 años, y la función de control emocional madurará incluso más tarde, generalmente no hasta los 32 años. Por tanto, el volante del coche en el que crecen los niños no debe ser entregado a los propios niños desde el principio, y a los padres no les importará nada. Antes de que el niño madure, los padres deben sentarse en el asiento del pasajero, observarlo, ayudarlo e incluso agarrar el volante en tiempos de crisis. Por lo tanto, cuando los padres cambian su modelo de pensamiento de centrarse en el objetivo final a centrarse en la presión de sus hijos, si quieren que sus hijos crezcan mejor, naturalmente cambiarán la solución de esperar que sus hijos trabajen duro a trabajar para sus hijos. Proporcionar estrés beneficioso y resolver el estrés perjudicial. Entonces, ¿cómo puedes ayudar a tus hijos a lidiar con el estrés tóxico? En el libro se menciona una frase que dice que la sensación de control es el antídoto contra el estrés y que es la clave para resolver el problema. Alguien ha hecho un experimento psicológico de este tipo, encerrando a una persona en un ambiente muy ruidoso, y la persona se pondrá muy ansiosa. Pero simplemente pon una campana a su lado para que esa persona pueda tocar la campana. Los experimentos han demostrado que incluso si el timbre es falso, presionarlo no apagará el sonido, pero también reducirá el nivel de ansiedad de la persona. Además, muchas personas prefieren conducir que volar. De hecho, volar es un medio de transporte más seguro, pero volar no ofrece la misma sensación de control que conducir, por lo que genera más estrés. Proporcione una sensación de control. Si simplemente dice esto, muchos padres lo malinterpretarán. Creo que brindar a los niños una sensación de control significa darles suficiente libertad para que tengan la última palabra por sí mismos. Este parece ser otro dilema de, si lo controlas, morirá, si lo dejas ir, será un caos. ¿No es esto todavía incapaz de resolver el problema fundamental? En realidad no es así, no sé si os habéis dado cuenta, pero el dilema en el modelo meta-esfuerzo es controlar y dejar de lado los esfuerzos de los niños. ¿Y qué se gestiona y almacena aquí? Es elección del niño. Es esta diferencia la que hace que el dilema original ya no exista. Esta ya no es una cuestión de dos opciones, autoritarismo o tolerancia. Los padres tienen estas ideas porque cuando se enfrentan a problemas específicos, primero se ponen una limitación, es decir, como quieren ayudar a sus hijos a elegir, deben tomar la mejor decisión. Muchos padres no están de acuerdo al escuchar esto, no son perfeccionistas y nunca han pensado en tomar la mejor decisión para sus hijos. ¿Es realmente? Permítanme darles un ejemplo, supongamos que su hijo se gradúa de la escuela secundaria y se enfrenta a una elección. Tiene la oportunidad de ir a una escuela secundaria particularmente buena, pero la mayoría de los compañeros de sus hijos están en otra escuela secundaria promedio y él espera especialmente ir a la escuela aquí. ¿Le dará autonomía a su hijo en este momento y le permitirá abandonar esa escuela secundaria particularmente buena? Creo que la gran mayoría de los padres pedirán a sus hijos que vayan a una escuela secundaria mejor y también les dirán, estoy haciendo esto por su propio bien y me lo agradecerán en el futuro. Sí, después de todo, esta es una elección que puede afectar toda la vida, ¿cómo podemos dejar que los niños elijan de manera casual? Aunque de lo que estoy hablando aquí es de un caso especial, de hecho, cuando los niños se enfrentan otras opciones, los padres también pueden tomar la decisión que consideran mejor para sus hijos por la misma razón. De hecho, cuando un padre dice, depende de ti, no significa que todo haya terminado. Hay al menos 3 cosas detrás de esta frase que los padres deben hacer. Lo primero es que debes ayudarlos a eliminar cosas para las que no están preparados o aquellas cuyas consecuencias no pueden soportar, porque obligarlos a hacer estas cosas solo aumentará su estrés. Por ejemplo, si un niño todavía está en el jardín de infantes y su capacidad de pensamiento lógico aún no es perfecta, no es necesario pedirle que aprenda a programar solo porque los cursos de programación para niños son particularmente populares.
Lo segundo es que los padres no deben dictar asuntos en los que los niños tengan la capacidad de tomar decisiones por sí mismos, solo así los niños tendrán la oportunidad de practicar y acumular experiencia poco a poco. Entonces aquí viene la pregunta clave, ¿sobre qué cosas tienen los niños la capacidad de tomar sus propias decisiones? Es muy simple, eso es todo, aunque su decisión no es la mejor en tu opinión, no es tan escandalosa. Todas esas cosas son cosas sobre las que los niños pueden tomar sus propias decisiones. Deje que su hijo decida estas cosas por sí mismo y sentirá que tiene una sensación de control. También hay una tercera cosa, dejar que el niño cargue con las consecuencias de sus elecciones, formando un circuito cerrado de elección y consecuencias. Los padres deben abstenerse de ayudar a sus hijos a afrontar las consecuencias que deberían soportar ellos mismos. Solo de esta manera los niños podrán obtener comentarios reales y tener una experiencia personal la próxima vez que se encuentren con problemas similares. Padres, no os preocupéis, si hacéis bien lo primero, vuestro hijo no podrá soportar las consecuencias. Al igual que en el ejemplo anterior de elegir una escuela, ya sea que elijas una escuela secundaria particularmente buena o una escuela secundaria generalmente buena, debes darle la opción a tu hijo y dejar que él cargue con las consecuencias de su elección. Si usted, como padre, todavía se siente reacio, después de todo, elegir una escuela secundaria es un gran problema. Entonces lo que tienes que hacer no es ayudarlo a tomar decisiones, sino darle la oportunidad de tomar sus propias decisiones sobre otros asuntos menores antes y dejar que cargue con las consecuencias de sus decisiones imperfectas. Solo después de que tenga una rica experiencia en la toma de decisiones, cuando se enfrente a una decisión tan importante, tomará la misma decisión o incluso mejor que usted. Por tanto, dar a los niños una sensación de control no significa renunciar a cualquier intervención sobre sus hijos, pero los padres deben gestionarse bien, no preocuparse cuando sus hijos tomen decisiones no tan buenas, pero gestionar bien sus propias emociones y apoyarlos. Ellos incondicionalmente apóyenlo. Permítanme recordarles que el libro también ofrece muchas formas de ayudar a los padres a lidiar con la ansiedad. No entraré en detalles. Si está interesado, puede leer el libro original. Está incluido en el libro electrónico. La tercera parte. En este punto, el modelo del estrés y la sensación de control ha hablado de presión, y también se ha hablado de la sensación de control. ¿Significa eso que mientras los padres vigilen la presión de sus hijos y gestionen su sensación de control, ellos, puede crecer por sí solo? De hecho, todavía no. Todavía queda un paso antes de que los niños puedan crecer por sí solos. Entonces debemos ayudarlos a establecer su propia motivación intrínseca. En el coche donde crecen los niños, los padres no siempre pueden sentarse en el asiento del pasajero, al final, todo el control del coche debe quedar en manos de los propios niños. Después de que un niño domine completamente este automóvil, ¿seguirá dispuesto a asumir mayores desafíos y mejorar sus habilidades? Esta es la clave del crecimiento autónomo. Por lo tanto, antes de que los padres dejen el copiloto, deben ayudar a sus hijos a establecer una motivación intrínseca para que estén dispuestos a plantearse y resolver desafíos por sí mismos a medida que crecen. ¿Cómo hacerlo? Lo más fácil de pensar puede ser recompensar a los niños para que con el tiempo puedan obtener una sensación de logro. Muchos juegos son adictivos porque tienen comentarios oportunos y puedes obtener recompensas si lo haces bien, lo que da a las personas una gran sensación de logro. Por lo tanto, los jugadores desafiarán activamente tareas más difíciles para obtener más recompensas. Sin embargo, este enfoque tiene problemas, aunque puede ayudar a los niños a desarrollar la voluntad de superar desafíos mediante la estimulación de recompensas externas, también puede generar otros problemas. Estos incentivos son de muy corta duración, mientras las recompensas dejen de ser atractivas o las tareas sean demasiado difíciles de completar, dejarán de existir. Incluso puede hacer que los niños dependan de recompensas externas y no estudiarán mucho sin recompensas. Por lo tanto, para establecer la motivación intrínseca, es más importante ayudar a los niños a establecer un mecanismo de deseo interno para que comprendan que el aprendizaje en sí puede satisfacer sus necesidades internas. El libro menciona las teorías de dos psicólogos, de Silane. Hay tres necesidades intrínsecas importantes en el cultivo de la motivación intrínseca de los niños, a saber, la necesidad de autonomía, la necesidad de competencia y la necesidad de pertenencia. La primera necesidad de autonomía es brindar a los niños más espacio para que puedan tomar sus propias decisiones cuando enfrentan desafíos, lo que en realidad es darles una sensación de control. Esto le permitirá saber que lo que hace es su propia elección y que los esfuerzos que realiza están impulsados por su propio corazón, no por recompensas y elogios externos. Si los padres han hecho un buen trabajo al dejar que sus hijos tomen sus propias decisiones, entonces no habrá problema para satisfacer las necesidades autónomas de sus hijos. El segundo requisito de competencia es ayudar a los niños a desarrollar su confianza para poder afrontar desafíos. En realidad, este tipo de confianza no es la capacidad de hacer las cosas bien, sino la sensación de que puedes manejarlas bien. Cuando los padres ayudan a sus hijos a satisfacer estas necesidades, no completan algunas tareas para que sus hijos hagan el desafío menos difícil, sino que los ayudan a establecer una comprensión de sus propias habilidades. Por ejemplo, aunque las notas de tu hijo no sean especialmente destacadas, aún puedes expresar tu reconocimiento a sus esfuerzos y sentirte orgulloso de él. La tercera necesidad de pertenencia es hacer que los niños se sientan cuidados y amados.
Es posible que todos hayamos tenido esta experiencia. Cuando estábamos en la escuela, nos gustaba un determinado curso no porque el contenido fuera atractivo, sino porque el profesor del curso se preocupaba por nosotros. Como me gusta este maestro, estoy dispuesto a esforzarme más en esta clase. Del mismo modo, cuando tu hijo pueda sentir el amor incondicional que le transmites, se dirá a sí mismo, mis padres se preocupan por mí, no por las notas que he obtenido. Esta introducción a los 3 elementos para cultivar la motivación intrínseca de los niños puede parecerle abstracta, pero puedo darle un ejemplo del libro para ayudarle a comprender. Si tu hijo suspende un examen y saca muy malas notas, ¿cómo debes animarle? Podrías decir algo como, sé que no estás satisfecho con la puntuación y sé que has trabajado muy duro. Si quieres, me encantaría conversar contigo para poder ayudarte. En tu próximo examen. Tal retroalimentación primero refleja simpatía, que satisface la necesidad de pertenencia, y luego le dice que hay margen y medios para mejorar, que pueden satisfacer su necesidad de competencia. Al final, dice, si estás dispuesto, puedes, punto. Esto puede hacer que el niño se sienta a cargo y satisfaga sus necesidades internas. En resumen, cuando su hijo se frustra, se siente perdido o pierde interés en algo, también es momento de que usted desarrolle una motivación intrínseca para él. En este momento, como en la conversación anterior, no solo debes centrarte en un aspecto de sus necesidades, sino que también debes ocuparte de sus necesidades de competencia, necesidades intrínsecas y necesidades de autonomía al mismo tiempo. Creo que esto puede ayudar a sus hijos a desarrollar su propia motivación interna y finalmente lograr un crecimiento autónomo. Ahora, resumamos, cuando quieras cultivar la automotivación en tus hijos, primero debes revisar cómo es tu propio modelo educativo. Si todavía estás enfocado en una determinada meta y esperas que tus hijos trabajen duro para lograrla por sí solos, entonces caerás en el dilema de si lo controlas, morirá, si lo dejas ir, será caos. Lo primero que debe hacer en este momento es cambiar su modelo educativo al modelo de control de presión y desviar su atención de objetivos específicos a la presión de su hijo. Luego, cuando tu hijo se enfrente a una elección, ayúdalo a eliminar aquellas opciones para las que no está preparado. Al mismo tiempo, también debes superar tu ansiedad cuando toma una decisión que no es la mejor y dejar que se responsabilice de esa elección, como resultado de. Por último, si tu hijo encuentra alguna dificultad, no lo motives con recompensas externas, más bien dile, creo en ti, y dale formas de mejorar y amplio margen de elección. Este es el final de este programa. ¿Cuáles son sus diferentes opiniones al respecto? Bienvenido a dejar un mensaje para discutir con todos. Oye, si te gusta nuestro canal, suscríbete. Jaja, ¿recuerda que te gusta?